Testamento, llamada el pariente redentor, como había hablado en el hermano Luis, y vemos en Levíticos 25:25, dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare el varón que vendió y volverá a su posesión. En los tiempos de Israel, si tú tenías una deuda y no podías pagarlo, tú te convertías en un esclavo para poder pagar esa deuda. De hecho, vemos que esta misma parte de la economía la encontramos en la historia de Eliseo y la mujer que con el aceite. En Segunda de Reyes 4:1 dice: las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido él a Creador para tomarse 2 hijos míos por siervos. Esto es exactamente lo que pasó a la humanidad cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó, él introdució el pecado al mundo y todo lo que él tenía, su comunión, su autoridad, su relación abierta con Dios, fue perdida. Fue la muerte que fue su destino, y el pecado se hizo su Señor. Y la fraternidad que había entre Dios y el hombre fue quebrada, y nosotros como hijos de Adán, como herencia, hemos recibido el pecado y hemos recibido también su deuda. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como pecadores todos nacemos deudores. Y cuando llegamos a la edad de poder conocer entre el bien y el mal, llega el tiempo donde ya somos culpables y deudores, como Adán fue por medio del pecado. Dice Romanos 7:8: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido, entonces vemos que entró la muerte. Y eso es bien importante, hermanos, porque esto nos enseña a los niños que tienen inocencia, no tienen culpabilidad del pecado hasta que ellos empiezan a conocer entre el bien y el mal. Y eso es algo importante, porque por eso vemos que tanta maldad se está haciendo contra los niños. Por eso Satanás quiere robarle la inocencia a los niños, porque sabe que ellos son inocentes, y nosotros como cristianos debemos de proteger a los niños, dejar que ellos vengan a Jesús. Pero vemos que llega un punto donde somos culpables por la deuda de nuestro padre Adán, y el pago tiene que ser hecho, y es como un crédito, una tarjeta de crédito cual ya se venció el tiempo de 0 interés, y ahora llega el punto donde hay que hacer un pago, pero en vez de poder pagarlo toda, continuamos a que esa deuda se haga más y más grande. Y así es la deuda que tenemos con Dios. Todo tenemos que pagar, y pagamos por la muerte. Y yo no puedo pagar la tuya y tú no puedes pagar la mía, porque uno que tiene pecado no puede ser pago por la deuda del pecado. Todos tendremos que pagar por nuestro pecado, y no solamente con nuestra muerte física, sino con la muerte, la segunda muerte, que dice que es la muerte en el infierno. Cuando Dios habló a Adán y le dijo: cuando comas de la fruta prohibida, vemos dice que la palabra dice que ciertamente morirás. Pero en el hebreo, él dice: el día que tú comes de la fruta, morirás. Dice la palabra la muerte 2 veces, dándole énfasis a la muerte, pero también nos enseña que hay 2 muertes. Hay la primera física y la segunda, que es la muerte eterna. Es una que no podemos salir de ella, es una deuda muy grande, pero vemos en Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Dios en su misericordia y amor mandó su Hijo para redimirnos. Y lo hizo haciéndose un hombre, como había dicho el hermano Luis, porque acuérdate que en Levíticos 25 nosotros leemos que tenía que ser un pariente que podía venir y pagar la deuda. Y porque fue un hombre, Adán, que causó que nosotros nazcamos en la esclavitud del pecado, Cristo se tuvo que hacer un hombre para poder pagar la deuda de Adán. No solamente cualquier hombre, igual como había dicho el hermano Luis, un hombre sin pecado. Y cuando entendemos esto, entonces muchas de las cosas en la palabra empiezan a ser claras. Porque si vemos que esta fue la razón por qué era necesario que Jesús naciera de una virgen, porque Él no fue heredero del pecado de Adán. Y después de vivir una vida sin pecado, Él se hizo culpable en nuestro lugar y recibió la pena de muerte, fue torturado y su sangre fue el pago por nuestra deuda, nuestro pecado. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cristo entregó su sangre inocente para que nosotros podamos tener remisión. Y esa palabra que es traducida remisión en el griego significa ser libertado de una deuda, de un pago. Miren lo que dice Hebreos 2:9, porque vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En los ojos del Padre, la muerte de Cristo fue la muerte de todos los hombres, porque en Él fue pagado la pena que merecíamos todos los hombres pagar. Pero eso no significa que todo el mundo es salvo, porque para que tú puedas recibir este pago que fue hecho por ti y por mí, tenemos que poner nuestra fe en Jesús y poner nuestra confianza en lo que Él hizo por nosotros. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y mire esto, aquí donde está el punto, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que sea justo y sea el que justifique al quien tiene fe en Jesús. Para tú participar de este pago, tienes que ejercer tu fe en Jesús. Tienes que creer que Él es lo que la Biblia dice y que tu deuda ante Dios ha sido cancelado por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y no solamente llevó nuestra deuda, pero esta palabra traducida remisión en el griego también significa ser libertado del poder del pecado. Igual como el hermano Luis había hablado, nosotros somos libres de la esclavitud del pecado por medio de lo que hizo Cristo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Hermanos y hermanas, nosotros que hemos sido redimidos por Cristo, tenemos el poder para decirle no al pecado. Tenemos el poder para no pecar, porque si somos redimidos por Cristo, ya el pecado no reina en nosotros. Pero el problema es nuestras mentes.
Cuando somos salvos, somos transformados, pero nuestra mente sigue pensando como el viejo hombre. Por eso tenemos que renovar nuestras mentes cada día por la verdad en la palabra de Dios. Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Lo que es tan grande lo que hizo Jesús por nosotros, que no solamente pagó nuestra deuda, no solamente quebró el poder que el pecado tenía sobre nosotros, pero también un significado de esa palabra traducida remisión es como es borrado nuestros pecados como si no lo habíamos cometidos. Mira lo que dice en Hechos 3:18 el apóstol Pedro. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentidos y convertidos, que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Esa palabra, borrados, que sean borrados como si nunca existieron. Por eso el Evangelio es tan buenas noticias, porque Cristo nos libra de la pena del pecado, nos libra de la esclavitud del pecado, también nos libra de la consecuencia del pecado. Por eso vemos que cuando Cristo caminó en la tierra, Él sanó. ¿Por qué? Porque la enfermedad vino a consecuencia del pecado. No solamente porque nosotros si estamos enfermos porque hicimos algo, sino porque cuando entró el pecado al mundo, también entró la enfermedad. Miren lo que dice Mateos 8:16. Dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y mira lo que dice aquí en el versículo 17: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Antes, cuando yo leía ese versículo de Isaías, yo decía, bueno, cuando dice que Él tomó nuestras enfermedades, está hablando de la enfermedad del pecado. Pero vemos aquí que Mateo lo aplica a la enfermedad del cuerpo, a la enfermedad física. ¿Por qué? Porque vino Cristo a restaurar. Él vino a reconciliar, Él vino a redimir, y parte de eso no es solamente nuestras almas, nuestros espíritus, pero también nuestro cuerpo. Y no solamente nuestros cuerpos, pero también toda la creación. La Biblia nos enseña que Cristo viene a reinar, porque cuando Él pagó por su sangre, no solamente pagó por su pueblo, pero también pagó por la creación. Que vemos que cuando el enemigo viene a tentarlo, él viene a tentarlo con el poder que el enemigo tenía sobre la tierra. Pero cuando Cristo derramó su sangre, Él también pagó por la creación. Y Él viene pronto a establecer su reino. Y si no lo conoces en esta noche, puedes empezar hoy. Le puedes decir: Jesús, perdóname por mis pecados. Yo pongo mi fe en ti. Que tu muerte en la cruz del Calvario, la sangre que fue derramada de tu cuerpo, fue suficiente para pagar por mi pecado. Y en esta noche yo pongo mi fe en ti. Transfórmame. Deja que tu Espíritu Santo venga a morar en mí. Hazme un testimonio del poder tuyo, porque tú pagaste por mí en la cruz del Calvario. Pídele en esta noche que Él venga en tu vida, y con fe recibe que Él, ya tus pecados fueron en Él pagados en la cruz. Y la Biblia dice que resucitó al tercer día, enseñando que el sacrificio fue aceptado por el Padre. Gloria a Dios, gloria sea el nombre de nuestro Señor. Y en esta noche puede todo cambiar. Él puede restaurar tu matrimonio, Él puede restaurar tu familia, si solamente confías en Él. Jesús es la solución. Amén. Pastor Javier,
Hay una cosa que los dice la palabra